Hola, es un gusto compartir una vez más reflexiones bíblicas semana a semana. Hoy vamos a compartir una reflexión sobre la Iglesia de Jesucristo. Quisiera que lo hagamos con el versículo de la Biblia de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de un grupo social, hablamos de personas que tenemos fe en Jesús, seguidores de Jesús, seguidores de su doctrina. Y Jesús es quien ha dado este comienzo a la iglesia. Primeramente reunió a sus discípulos, sus seguidores, y les enseñó acerca del reino. Les habló en parábolas, sus seguidores vieron milagros, compartieron enseñanzas, la multiplicación de alimentos, y aprendieron acerca de muchos relatos que Jesús les había enseñado. Sin embargo, ahora es un nuevo tiempo en el que Jesús ya está resucitado y está con sus discípulos durante 40 días después de haber resucitado. En esos 40 días les va a enseñar acerca del reino de los cielos y cómo deben seguir en la tierra. ¿Por qué? Porque Él va a ascender a los cielos. Si bien sus discípulos estuvieron durante algunos años con Jesús, como hablábamos hace unos segundos, convivían con Jesús, aprendían de Jesús. Sin embargo, durante estos 40 días va a ser una nueva etapa en la vida de sus seguidores, donde ellos van a ser instruidos para cumplir esta misión que Jesús le deja en Mateo 28, 19 y 20, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Qué está diciendo Jesús? Que deben expandirse, que deben dar a conocer lo que ellos ya conocen acerca de Jesús, del perdón de pecados, acerca de todo lo que Jesús les había enseñado. Pero ¿de qué manera hay que hacerlo? Hay que acercarse a personas para que puedan tener fe en Jesús. Y cuando miramos esto, está hablando de que Jesús quiere añadir a la iglesia, a ese cuerpo social, a ese cuerpo de Cristo, como le llama Jesús a la iglesia, nuevos miembros. Y vamos a estar compartiendo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, de qué manera una persona puede acercarse a ser parte de la iglesia. Y dice así, Romanos 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta sería la fórmula para poder ser parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo, ser un miembro de Cristo, un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces decimos que el verso 9 va a decir que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, quien transitó en este mundo, dejó enseñanzas, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero no solamente eso, dice que hay que creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos para salvación. Quiere decir que cuando nosotros creemos en la resurrección de Cristo es cuando alcanzamos la salvación. Y alcanzar la salvación es alcanzar el perdón de nuestros pecados. El verso 10 va a decir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dijimos que la confesión de la boca va a declarar que Jesús es nuestro Salvador. Pero con el corazón se cree para justicia.
Y esta palabra justicia tiene una profundidad muy grande, porque Jesús vino a este mundo a hacer justicia. Y la justicia de Dios se revela por fe en la persona de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para perdón de mis pecados, entonces la justicia de Dios viene a mi vida. Y esa justicia se llama Jesús. Y Jesús lo que hace, hacer justicia a una persona por medio del perdón de pecados. Quiere decir que cuando no reconocíamos a Jesús como el Hijo de Dios, estábamos bajo condenación, estábamos por naturaleza bajo maldición, bajo pecado, pero por medio de la persona de Jesucristo pasamos de condenación a salvación. Entonces Jesús es la justicia de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano, para pagar esa condena. Jesús paga el precio de la condena de la humanidad. Entonces es cuando se hace la justicia de Dios en la vida del ser humano y Dios perdona nuestros pecados, acercándonos a Dios por medio de esta salvación. Es maravilloso este misterio, saber que con el corazón se cree para justicia. Cuando creo que Jesús es el Hijo de Dios, el perdón de Dios viene a mi vida. Y el perdón no viene solo, viene con la paz de Dios, viene con un nuevo comienzo para que podamos tener una nueva vida en Cristo Jesús, ser parte de la iglesia del Señor, ser un miembro del cuerpo de Cristo. Qué importante es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor fue realmente instituida por Dios. Jesús reunió a sus discípulos, reunió a este grupo social de personas con una fe genuina que luego fue creciendo y hoy podemos ver visiblemente la iglesia del Señor. Pero cuando la iglesia toma forma, cuando Jesús asciende a los cielos y sus seguidores comienzan a ir y predicar a otras personas para que sean discípulos o aprendices acerca del reino de Dios. Y decíamos que para esto hay que bautizarse. Primeramente reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón. Luego sigue el segundo paso, que es el bautismo. Y el bautismo es un símbolo de mostrar públicamente al mundo que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido tener un nuevo comienzo, una nueva vida y pertenecer a la iglesia del Señor. Por eso les va a decir en Mateo 28:19, primero hacer discípulos, enseñarles y luego que se bauticen. ¿Y en qué forma bautizarse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué da esta instrucción Jesús? Porque se debe reconocer a las tres personas, el Padre como creador, el Hijo como mediador o el que justifica y trae el perdón de pecados, y el Espíritu Santo es el que habita hoy por la fe en nuestros corazones para que podamos seguir esta doctrina que nos deja la palabra de Dios. Por eso decía en el verso 20 que les enseñe después de hacer los discípulos, de bautizarlos, que les enseñe que guarden todas las cosas que Él manda. Y a eso se refiere a las Escrituras, a la Biblia. ¿Y qué promete Jesús? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que debemos guardar su palabra, conocerla, aplicarla a nuestra vida diaria, y tener esa convicción y esa seguridad que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de la persona del Espíritu Santo. Es una palabra maravillosa que nos habla de un poquito lo que es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia tenemos muchos temas para hablar sobre la iglesia, pero esto es lo que sería añadirnos a la iglesia, añadirnos al cuerpo de Cristo, ser miembros de esta iglesia maravillosa que Jesús diseñó para que nosotros hoy podamos disfrutar y también difundir el mensaje de salvación.
Gracias, bendito Dios, te doy en este día por tu palabra maravillosa que nos enseña dónde estamos parados, quiénes somos, en quién hemos creído y por qué hacemos lo que hacemos. Gracias te doy, Señor, por esta seguridad que nos das de ser hijos de Dios, por esta gratitud que das a mi corazón de saber que soy parte de tu iglesia y saber que hay muchos miembros de tu iglesia que son parte de la iglesia. Gracias por esta satisfacción tan grande de saber que somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Te pido que bendigas a cada creyente y que obres en la vida de aquellos que quieren ser parte de este cuerpo, parte de la iglesia. Que el poder de tu fe, Señor, los ayude, que tu justificación los alcance y los haga nueva criatura. En el nombre de Jesús declaro bendición conforme tu palabra, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Y es un gusto compartir con ustedes semana a semana palabra de Dios, versículos bíblicos, reflexiones bíblicas, y es maravilloso realmente saber que ustedes están allí del otro lado compartiendo la oración, compartiendo las escrituras. Que Dios les siga bendiciendo y desde este lugar le dejo saludos de la Iglesia Red de Salvación. Que el Señor los bendiga durante toda la semana.